8 de la mañana con 34 minutos, 8 con 34 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos ya con el prefecto de la provincia de Manabí, el señor Leonardo Orlando, que se encuentra con nosotros vía telemática. Prefecto, buenos días. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Estamos allí, ya lo vamos a poder observar. Ahí lo tenemos, vía telemática, les decíamos. Prefecto, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. En las últimas semanas se han escuchado denuncias por parte de varios sectores que acusan al gobierno de tratar de redireccionar, de utilizar para otros fines los fondos asignados para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas por el terremoto. Eso se ha concretado. Prefecto, buenos días, bienvenido, es así, esas denuncias tienen asidero. Buenos días, ¿cómo está? Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Muy buenos días, estimada Licenia, estimado Alexis, un gusto nuevamente estar en Pichincha Radio y un abrazo para todos los ecuatorianos y de manera especial a los manavitas, tanto quienes residen en nuestra provincia como quienes residen en cualquier rincón del Ecuador y del mundo. En efecto, se hizo pública una comunicación remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas al embajador de la República Popular China en nuestro país, en donde se solicita liberar la disponibilidad de recursos de proyectos previstos para la reconstrucción en materia vial para Manabí y Esmeraldas para otros fines distintos. Esa comunicación no ha sido desvirtuada por parte del gobierno nacional y más bien a finales de la semana anterior, hubo un comunicado donde se informaba de alguna manera, se hacía entrever de que se necesitaba utilizar recursos sin afectar los proyectos de reconstrucción, pero no informaban con claridad, no con precisión, cuáles eran las fuentes alternativas de financiamiento, y lo cual realmente nos sigue dejando muy preocupados. Por eso sigue válida totalmente la preocupación, no solo desde la prefectura, desde los asambleístas, sino de todos los sectores políticos, productivos y sociales de la provincia de Manabí, ya que quienes formamos parte del Comité de Reconstrucción y quienes hemos estado en la función pública y hemos solicitado créditos, sabemos el trámite y el tiempo que significa hacer un nuevo proyecto o presentar un nuevo proyecto y cambiar el destino de un proyecto original por un nuevo proyecto. Eso podría tardar hasta un año. Y ya llevamos varios años del gobierno anterior y cerca de 9 meses del gobierno actual, en donde no se ha dado celeridad a los proyectos de reconstrucción que tienen financiamiento, que vienen desde el gobierno del expresidente Rafael Correa, tanto de la línea de crédito de Exim Bank de China, como de la línea de crédito del Banco Europeo de Inversiones, cuyo plazo original venció en noviembre de 2021 y se está a la espera de la confirmación. Yo lo solicité en la última sesión del Comité de Reconstrucción, voy a hacer la insistencia que se nos ratifique o se nos informe, se nos aclare si la extensión que el propio embajador de la Unión Europea, con quien mantuvimos reuniones, varios representantes del gobierno autónomo descentralizado, nos informó de la voluntad de la Unión Europea de extender el plazo por al menos 2 años más. Entonces todavía hay más de 600 millones de dólares pendientes de ejecución con su debida fuente de financiamiento. Ya todavía quedan recursos de la ley de solidaridad, pocos recursos, pero todavía hay fondos de donaciones y de créditos, siendo la principal fuente de financiamiento pendiente de ejecución la línea de crédito del Exim Bank y la línea de crédito del Banco Europeo de Inversiones, que solo se ha terminado un solo proyecto de 5 millones de dólares. Todavía no se lo termina, todavía no se lo entrega, que es la reconstrucción de la fase 1 del Palacio Municipal de Puerto Viejo, y estamos hablando de una línea de crédito de 175 millones de dólares. Entonces no podemos tener incertidumbre, y no puede la provincia de Manabí y Esmeraldas seguir esperando que al menos se comiencen a ejecutar estos proyectos que tienen una fuente de financiamiento segura. ¿Cómo está, prefecto? Qué gusto saludarle. A ver, usted decía hace un momento, no es tan sencillo decirle al financista, ¿sabe qué? Ya no voy a usar estos recursos para tal motivo, sino para tal otro. Y de lo que tengo entendido por la denuncia que ha hecho el asambleísta Fernando Cedeño, el ministro de Economía y Finanzas, el economista Simón Cueva, habría enviado ya una carta al embajador chino, ¿no?, pidiéndole abrir el uso de estos fondos, de estos créditos,
para poder utilizarlos en lo que requiere el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es así de sencillo, y además, digo, si originalmente el crédito estaba concedido para atender una emergencia como fue el terremoto, es tan sencillo como que la fuente de financiamiento diga, ok, ustedes van a usar para pavimentar una carretera, no sé, se me ocurre en cualquier otra provincia, ok, listo, aprobemos. ¿Funciona así o no es tan fácil? No funciona así, estimado Alexis. Usted está poniendo, obviamente, como se dice coloquialmente, el dedo en la llaga, el punto sobre las IES. Primero, que ese crédito, como usted bien intuye, fue dado en condiciones preferenciales, un crédito concesional de 2% de interés, a 20 años plazo, con 5 años de gracia, se dan de manera extraordinaria para este tipo de desastres naturales, para atender las afectaciones de este tipo de desastres naturales como un terremoto. Entonces, en ese sentido, no es tan fácil cambiar el uso, porque no es que lo aprueba alguna instancia en el Ecuador. Hay una instancia que corresponde al financista, a un gobierno, el gobierno de la República Popular China, y el Exim Bank es uno de sus bancos para el financiamiento del desarrollo, no solo de su país, sino de otros países del mundo. Y en la práctica, o sea, yo le digo por la experiencia, que en un proyecto con un organismo de financiamiento para el desarrollo, como el Banco de Desarrollo aquí, los trámites tardan meses, porque hay que hacer la evaluación del proyecto, los informes. En este caso ya se han hecho las actualizaciones de los presupuestos, porque usted comprenderá que los estudios datan desde antes, en algunos casos desde antes del terremoto, otros después del terremoto, y esos presupuestos del año 2017 al año 2022 han debido ser actualizados, pero sigue siendo el mismo proyecto, y obviamente y ahí tendrá que verse las contrapartes que se asuman desde la entidad ejecutora, pero no es tan fácil. Realmente la experiencia nos dice que tardaría aproximadamente un año, y esperamos, confiemos que se recapacite, se rectifique. Eso es lo que se le ha pedido al señor presidente de la República, y se le ha pedido al presidente del Comité de Reconstrucción, el ministro de Transporte, que convoque una sesión urgente de los miembros del Pleno del Comité de Reconstrucción para explicar el avance de los proyectos con sus respectivas fuentes, y en este caso pronunciarnos, eso hemos pedido, pronunciarnos. El ministro de Economía y Finanzas también es miembro del Comité de Reconstrucción, generalmente está como su delegado uno de los viceministros, pero también el Ministerio de Economía y Finanzas es parte del Comité de Reconstrucción, y esperamos que allí se nos informe, ojalá que se le aclare a Manaví Esmeraldas que esa idea se ha dejado de un lado y más bien se ratifique el uso de los fondos para los proyectos ya programados. Adicionalmente, estimado Alexis, estimado Licenia, los proyectos que venían en la siguiente fase, hablo por los de Manaví, que son los que más conozco, son sumamente urgentes. Estamos hablando de la construcción del puente nuevo de Quimís, que colapsó en octubre, en una vía de integración de Manaví con Guayas, en la hermana provincia de Santa Elena. Estamos hablando de la vía Puerto Viejo y de Manta y Montecristi, que se integran con Jipijapa, y desde allí con el sector de la cadena, con el hermano cantón Pedro Carlos de la hermana provincia de Guayas. Entonces, ¿qué más urgencia que un puente que ha colapsado, que fue construido hace más de 30 años? Porque también hubo la mala intención de decir que era un puente que se había ejecutado en el gobierno de nuestro compañero y líder expresidente Rafael Correa. Adicionalmente, está otro puente sobre la misma vía, el puente de Sacán, está la vía de integración entre Jipijapa y Manta, la E15, la ruta conocida como la ruta del Espóndilo, en prácticamente 2 kilómetros de afectaciones muy serias y que se siguen agravando por el socavamiento en el perfil costero. Estamos hablando de la parroquia San Lorenzo del cantón Manta. Entramos críticos, y lo saben tanto el ministro como las autoridades del gobierno desconcentrado acá en la provincia, de la urgencia que se requiere para atender este eje vial de integración de todo el perfil costero ecuatoriano. Luego está el puente de Lodana, del Cantón Santana, que integra a Santana, 24 de Mayo y Olmedo, con la capital de la provincia, con Manta. O sea, estamos hablando de obras sumamente prioritarias,
y que incluso afectan la seguridad vial, o sea, se pueden generar accidentes y todo lo demás. Dios no quiera, obviamente, que tengamos una afectación como lo del puente Quilís. Afortunadamente no hubo afectaciones humanas, pero ustedes vieron las imágenes que recorrieron por el Ecuador y el mundo, cómo se fracturó ese puente, colapsó ese puente. Por ello, lejos de haber perdido la relevancia o la importancia, los proyectos que ya tienen ya una evaluación, una aprobación, una priorización del Comité de Reconstrucción, y también a su vez seguir la hoja de ruta para la ejecución de esos proyectos, va a ayudar a la reactivación económica no solo de Manabí y Esmeralda, sino del Ecuador, porque son fondos que vienen desde el extranjero, ingresan esas divisas, y ustedes saben que el sector de la construcción, uno de los sectores de mayor encadenamiento productivo tiene, va a generar mano de obra local, profesionales manavitas, ecuatorianos, de Esmeraldas, que tendrán la oportunidad de trabajar en esos proyectos, y eso va a generar una reactivación, porque quedan más de 600 millones todavía pendientes de ejecutar con fondos que están claramente identificados su fuente de financiamiento. Es por ello que desde la Asamblea Nacional y aplaudimos y solicitamos ese apoyo de los asambleístas por Manabí y Esmeralda, para que dentro de procesos serios de control político se le informe al Ecuador, se le informe a Manabí y Esmeraldas de los proyectos y de los fondos asociados a esos proyectos del programa de reconstrucción, que tiene una inversión total estimada en cerca de 3.000 millones de dólares y todavía tiene pendiente más de 600 millones de dólares por ejecutar. Prefecto, si hay los fondos, si los programas ya están establecidos y hay incluso un cronograma, ¿por qué no se han ejecutado? ¿Por qué están paralizados o su ejecución es lenta? Yo sí quisiera que nos explique qué es lo que está pasando. ¿Por qué esos proyectos, no, si tienen los fondos necesarios, no se han podido ejecutar? Bueno, pasaron 4 años de un gobierno como el de Lenín Moreno, que lejos de cumplir su ofrecimiento de campaña, de acelerar el programa de reconstrucción, todos los proyectos de reconstrucción, ralentizó todo por el odio, la discriminación política, y castigó a Manabí y Esmeralda. Pero ya van 9 meses casi de este gobierno y tiene que corregirse. Cualquier proyecto que tenga un inconveniente de orden legal en su fase constructiva, que tenga juicio, tiene que atenderse en las instancias correspondientes, pero no quiere decir que no se busque la solución con celeridad. Hay proyectos como los muelles pesqueros que tienen un límite en sus montos de ejecución por obras complementarias y todos los límites legales. Ya hay que cerrarse, sea por la forma que prevé el sistema de contratación pública ecuatoriana, terminaciones de mutuo acuerdo, terminaciones laterales, sin perjuicio de ejecución de garantía, pero ya han pasado 4 años, 9 meses, después del gobierno del presidente Rafael Correa, que tuvo apenas un año, un mes desde que hubo el terremoto, y menos de un año, un poco más de 11 meses, 11 meses prácticamente, porque en junio del año 2016 fue que recién se comenzaron a recaudar los fondos de la Ley de Solidaridad, y hasta que llegasen los recursos, obviamente pasó un tiempo, pero se ubicaron recursos fiscales y se atendió la emergencia con total celeridad, sentido de urgencia, de oportunidad. Al presidente Rafael Correa nos dijo a todos los miembros de su gabinete ampliado, todo el gabinete tiene que estar en modo terremoto, y destinó a los ministros en distintos cantones de las 2 provincias más afectadas por el terremoto de Manabí, para que lideren los procesos, habiliten los procesos de, primero, la parte de asistencia humanitaria, que fue reconocido por el ACNUR, el organismo de los refugiados de la ONU, por el BID, hay publicaciones. Y luego, obviamente, la reconstrucción y reactivación económica. Y se ejecutaron, obviamente, dentro de lo que temporalmente se puede hacer, muchos proyectos, y muchos otros quedaron en ejecución, muchos otros quedaron ya aprobados por el Comité de Reconstrucción y tenían que ejecutarse en el gobierno anterior, pero lejos de acelerar, que fue la oferta de Lenín Moreno a Manabí, de acelerar los procesos de reconstrucción, se paralizaron, se ralentizaron, politizaron un tema tan delicado, y realmente de manera irresponsable se politizaron estos temas, se hizo persecución política, y eso es lo que queremos desterrar. Los problemas hay que solucionarlos, pero todo tiene un límite en cuanto a la paciencia del pueblo, todo tiene un límite en cuanto a superar los problemas, pero ir para adelante resolviendo las cosas, y eso es lo que estamos demandando. O sea, lo que deberíamos estar enfocados todas las autoridades, todos los niveles de gobierno, a trabajar
porque los recursos que ya existen son fuentes de financiamiento seguras, contratadas por el Estado ecuatoriano, se ejecuten, y eso es lo que debemos enfocarnos todos. Prefecto, a ver, ahí a mí me queda un sabor, digamos, bastante amargo al momento de leer que el ministro en sus argumentos expuestos en esta carta al embajador de China le dice, lo que pasa es que la prioridad del gobierno ha cambiado. A ver, yo entiendo que la pandemia nos ha impuesto a los seres humanos en el mundo entero y en el Ecuador también, por supuesto, nuevas condiciones, pero tampoco puedo taparme los ojos y darme cuenta que lo que sucedió en Manabí y en Esmeraldas, pero particularmente en Manabí, durante abril del 2016 fue una tragedia. A ver, ha habido un proceso acelerado, muy acelerado. Yo he tenido la oportunidad de viajar hasta el 2019 después del terremoto seguido y ver la velocidad con la que Manabí ha logrado recuperarse después del terremoto, que además eso demuestra el espíritu que tienen los manabitas. No por ser salamero, pero uno quiere mucho a Manabí y sabe de qué están hechos los manabas. Pero más allá de eso, prefecto, queda ese sabor, ¿no? O sea, las prioridades del gobierno cambiaron tanto que ya no le interesa atender todavía las consecuencias que quedaron del terremoto. ¿Qué lectura le da usted a esa explicación del ministro de Finanzas? Primero, que no tiene ninguna justificación. Se menciona los efectos de la erosión alrededor de la represa Coca-Cola-Ciclé, se menciona la violencia carcelaria, se menciona temas relacionados con la pandemia, y está bien atender todas esas afectaciones en la infraestructura sociales, en la seguridad ciudadana, en la salud, la vida. Eso no lo desconocemos. Yo creo que no se trata de una competencia de cuál necesidad es más grande. Ustedes imagínense, para aquellos hermanos que utilizan todos los días la vía que conecta a San Lorenzo de Manta con Puerto Cayo, San Lorenzo de Manta con su cabecera cantonal, con su hermana parroquia San Mateo, Santa Marianita, y pasar por una vía que se ha perdido por cerca de 2 kilómetros, prácticamente un carril, y que se sigue socavando por la vía a Puerto Viejo Santana, donde colapsó por el terremoto el puente de Lodana. Entonces, en ese sentido, no hay justificación, y adicionalmente, en términos económicos y en términos administrativos, es un gravísimo error cambiar una programación, y esperemos que la respuesta del gobierno de China, la embajada, sea explicativa y clara de que se debe atender los proyectos para los cuales los fondos se consiguieron, porque hubo una evaluación en su momento, fue una relación de altísimo nivel. Recordemos que aquí estuvo el presidente de China en noviembre del 2016, y de conversaciones y de acuerdos bilaterales por la afectación del terremoto se dio este crédito concesional en condiciones sumamente preferentes, 2% de interés a 20 años, plazo, 5 años de periodo de gracia. Entonces, no hay justificación técnica, ni siquiera económica, porque se habla de la afectación del crecimiento económico. ¿Qué más crecimiento económico para Manabí y Esmeralda que una serie de obras que van a dar trabajo, empleo, y que van a reponer infraestructura, que es uno de los componentes, la formación bruta, capital fijo, la inversión pública, es uno de los componentes del Producto Interno Bruto? Entonces, que no solo va a beneficiar a Manabí y Esmeralda, va a beneficiar a todo el Ecuador, porque van a ingresar divisas y se van a generar procesos constructivos que tienen un gran encadenamiento. Todo el sector de transporte, de albañilería, de profesionales del sector de la construcción, los comercios en general, van a tener una reactivación económica, y se contribuye con esos proyectos al crecimiento económico del Ecuador, atendiendo con justicia social y con equidad territorial las más graves afectaciones que se tuvo en el terremoto y que persisten en el tiempo. Entonces, no hay ninguna justificación, por eso esperamos que se rectifique. O sea, que se reconozca que esa intención pudo haber tenido alguna otra alternativa de solución, pero que no se ponga en zozobra a dos provincias de la inquietud, de la incertidumbre
de que si esos proyectos por los cuales se ha venido luchando tanto, yo conozco las gestiones que han venido haciendo los alcaldes, presidentes de gobiernos parroquiales, la ciudadanía, clamando por estas obras tan necesarias. Ustedes lo pueden ver en las redes. Estamos hablando de varios puentes muy importantes, de la reconstrucción de la calle de Jama, un cantón turístico, uno de los más afectados por el terremoto. O sea, estamos hablando del acceso al cantón Tozagua, por el sector de la Pitahaya. Recientemente convocaron a una sesión de COE, hicieron una mesa técnica por las afectaciones de ese acceso y contribuimos, así como contribuimos en la solución de pasos alternativos por el colapso del puente Quimis, en la atención de la red estatal de estas emergencias viales, y obviamente vamos a seguir contribuyendo ante cualquier tipo de emergencia de esta naturaleza con el mayor agrado y compromiso de trabajo coordinado, conjunto, en equipo por las necesidades más imperiosas de la provincia de Manabí. Pero no hay ningún tipo de justificativo para en este momento improvisar, en este momento cambiar de destinos, y obviamente esperamos una respuesta clara, y obviamente que la República Popular China, a través de la embajada del Exim Bank, ratifique su respaldo al proceso de reconstrucción de Manabí Esmeralda, que eso significará respaldar también al crecimiento económico y la reactivación de todo el Ecuador. Perfecto, yo le quería preguntar sobre eso, lo que usted está hablando en este momento, en el sentido de que ustedes van a hacer lo mismo o podrían hacer lo mismo, buscar un acercamiento con el embajador de la República Popular de China y hacerle notar cuáles serían los riesgos en caso de que se considere cambiar el destino de la utilización de estos fondos. Todo lo que nos está contando a nosotros y la afectación que podría significar esto en la paralización de estos proyectos, la afectación para la gente de Manabí, para la gente de Esmeraldas. Ustedes van a buscar también lo mismo que hizo el ministro de Finanzas, un acercamiento, o le van a mandar una comunicación a las autoridades chinas para que tengan el otro lado de la realidad que vive la provincia de Manabí y Esmeraldas. Conocemos que asambleístas de la bancada de UNES ya han hecho esta solicitud de información a la embajada, aparte del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Transporte. Los asambleístas Lenín Barreto, la asambleísta Gabriela Molina, han impulsado esas gestiones. Todos los asambleístas, creo que todos los asambleístas de Manabí, me llamó incluso un asambleísta de otra bancada a expresar obviamente el respaldo a todas las gestiones que se hagan. Nosotros tenemos sesión del Pleno del Consejo Provincial, hemos solicitado una sesión urgente del Comité de Reconstrucción y esperamos tener esa información y que todas estas gestiones que se hacen desde distintas instancias. Nosotros tuvimos una reunión también con la embajada, obviamente, para establecer los lazos de presión antes de conocimiento de esta carta, y se nos ha informado todo el respaldo que a través de la línea de crédito de Exim Bank se está dando a la reconstrucción de Manabí Esmeralda, y con todo gusto retomaremos el contacto una vez que dispongamos una respuesta y más información oficial por parte del gobierno nacional, y no debemos de esperar. O sea, paralelamente también solicitaremos a la embajada de China en Ecuador que se nos informe, y solicitaremos y justificaremos que es prioritario seguir en la hoja de ruta de los proyectos que ya tienen financiamiento aprobado por parte del Exim Bank para la reconstrucción de Manabí y Esmeralda. Muchísimas gracias, prefecto, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el prefecto de la provincia de Manabí, Leonardo Orlando, que ha estado con nosotros. Muy amable, prefecto, muchas gracias.